Pues vamos a pasar, como siempre lo decimos, la parte más importante. A la parte más importante en un culto. La parte más importante en un culto siempre va a ser la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que el hombre de Dios trae para la humanidad, para los con que se congregan? Porque muchas iglesias allá afuera hacen preferencia a la alabanza, hacen un espectáculo de todo lo que está haciéndose según hacia Dios, pero en realidad no es hacia Dios. ¿Por qué? Es un espectáculo. No están siguiendo conforme a lo que está escrito. En el libro de Eclesiástico dice, cuando vayas a la casa de Dios, lo primero que debes de hacer es prepararte para oír la palabra, que para hacer sacrificios. Lo primero que la Escritura nos dice que debemos de hacer cuando vamos a escuchar y cuando vamos a un culto es recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque de ahí vamos a crecer, de ahí vamos, si lo aplicas a tu vida y obedeces la palabra de Dios, es un crecimiento continuo día a día, y Dios te vas a ir en aumento, en crecimiento, así como un niño va creciendo en fortaleza, como dice la Escritura, y el niño crecía en sabiduría, hablando de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Así también nosotros debemos de crecer en esa sabiduría y en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a pasar al mensaje que el Señor trae en esta tarde. ¿Cuál es el mensaje que el Señor trajo para nosotros o que nos ha inspirado? La gente, hay muchas congregaciones y hay mucha gente, no nomás hablando de la gente que trata de seguir la Biblia o alguna religión. Hay mucha gente que no cree en lo espiritual. Ellos dicen que no hay nada, los ateos dicen esto, que ya no hay nada más después de la muerte. Eso los ateos dicen, los que no creen en Dios. Los gnósticos dicen que puede que haya un poder supremo, pero no saben si hay vida después de la muerte. Hay otros que se van a un extremo y transgreden la palabra diciendo que hay reencarnación, ¿verdad? Que mueres y que en mi vida antigua yo fui un pájaro, o que fui un perro, y que ahorita nací como una persona, ¿no? Y que voy a nacer en un árbol, ¿no? Esa es la reencarnación, ¿no? Hay muchas religiones que creen eso también. Pero ¿qué habla la Escritura? ¿Existe lo espiritual? Y fíjate, si existe lo espiritual, si es real lo que dice la Biblia y existe lo espiritual, entonces ¿qué está pasando? ¿Por qué está la humanidad de esta manera? O los seres humanos, ¿por qué están de esta manera? De continuo en guerra, de continuo en diferencias, en maldecir a la gente, en violaciones, en asesinatos, en secuestros. ¿Por qué está el mundo de esta manera? Porque dice la Escritura que hay un espíritu que opera en el mundo. El espíritu de error, el espíritu de Satanás. No solo está hablando de la gente que no se congrega en ninguna congregación y que no cree en las Sagradas Escrituras, está hablando también de la gente del mundo. Hay un espíritu de error de que en la mentalidad que el diablo le ha metido y ha traído de generación en generación hacia lo malo a la humanidad es apartarse de la palabra y no creer. La gente no cree en este tiempo que hay cosas espirituales. Y hay otra gente que sí lo cree y va ahí, que van con los brujos y las brujas, los adivinos, los hechiceros, los chamanes, la cartomancia, que son los que echan las cartas, adivinando con la ceniza de los cigarros, que la gente que fuma, y con las palmas de las manos, como los gitanos, ¿verdad? ¿Mande? Y con el café. Entonces, ¿es real todo esto? Vamos a ir a ver a la Escritura a ver si es real. Porque el error en el que la gente comete, y no solo la gente, primero, imagínate, vas a la iglesia y no crees en lo espiritual. El momento que tú vas a una congregación y empiezas a escuchar la palabra, eres un tiro al blanco para el diablo. El diablo, en cuanto tú te quieras acercar a Dios, el diablo va a mandar a sus emisarios y van a ir detrás de ti en el instante. ¿Y de qué manera? Pero ¿en dónde está el diablo? ¿En dónde está el diablo? Pues ¿dónde está el diablo?
Si es real lo que dice las Sagradas Escrituras, la gente no cree. Me acuerdo que mi abuela hablaba y decía que su suegra era la que rondaba en su casa en Mexicali. Y le hablaba, ya viniste, Chuyita, le decía. Mi nana, me decía, la abuela, la mamá de mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela Silvia. Sí creía en lo espiritual, pero de la manera incorrecta. Porque sí es real. Pero entonces, ¿en dónde está el diablo? Si el mundo está patas para arriba, el mundo está de cabeza, porque dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Significa que Satanás tiene el poder, el dominio y el control de este mundo. Entonces, ¿en dónde está Satanás? ¿En dónde está metido Satanás? Vamos a ir a ver en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Lucas. Para toda la gente que va a las iglesias y que no creen en lo espiritual y que no creen. ¿Qué pasa? La gente no cree. Lucas capítulo 22. La gente no cree. Lucas capítulo 22. La gente no cree que existen los espíritus, que existe el diablo, que existe el infierno. Y la gente, ese es el mayor engaño que el diablo hace creer a la gente, que él no existe. Y así, si tú piensas que él no existe, pues él se aprovecha de eso para destruirlos a la gente más. Dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno, ¿eh? Entonces vamos a ver en dónde está metido Satanás. ¿Por qué el mundo está de cabeza? ¿Por qué la gente prefiere hacer lo malo? Vamos a ubicar primero en dónde se encuentra Lucifer y sus demonios. Porque para que la gente haga algo malo, tiene que haber un poder mayor. Porque en su naturaleza el humano no. Si es descendemos de Adán y nos arrastró a todos los seres humanos por su pecado junto con nuestra primera madre Eva, pero no significa que porque tengamos la predisposición al pecado por Adán y Eva, significa que lo voy a hacer porque quiero así. Hay una decisión dentro de nosotros que se toma y cada quien decide. Pero fíjate, vamos a ver dónde está ubicado Satanás, el adversario. Vamos a ir a leer el capítulo 22, verso 3. Fíjate, vamos a hablar aquí de un apóstol de Jesucristo y vamos a ver en dónde estaba ubicado Satanás. Fíjate, uno que lo enseñó el Hijo de Dios, cara a cara, caminó con él. No había diferencia, era un apóstol de Dios. Fíjate, capítulo 22 y verso 3. Y dice así, estamos viendo en dónde está ubicado Satanás y por qué el mundo está de esta manera. Y entró Satanás en Judas. ¿En dónde está Satanás? Adentro de las personas. Y entró significa se le metió. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Qué pasa cuando entra Satanás en ti? Fíjate, aquí te está explicando. Iba a entregar a su maestro, iba a hacer algo malo. Pecar. Padre de mentira es Satanás y sus espíritus inmundos. Entonces operan como operan entrando en la gente, adentro de la gente. ¿Por qué el predicador se para aquí y dice mentiras? Porque está el espíritu inmundo adentro de él y por eso predica mentiras.
y engaña a la gente. Así es de sencillo. ¿Por qué Nazón Joaquín dice que es apóstol y estaba violando a adolescentes y muchachitas y niños, adolescentes? ¿Y por qué decía que es un apóstol de Jesucristo? Es una mentira. Porque el diablo está lleno de Satanás adentro de él. Esto es lo que está pasando. ¿Por qué la gente va y asesina? ¿Por qué el hijo viola a la mamá? ¿Por qué el propio hijo va y viola a la propia mamá? La madre viola a los hijos. ¿Por qué la mamá asesina a los hijos? Acabo de escuchar en el radio las noticias el viernes que decían que en una ciudad de aquí de Baja California, en algún pueblo de Baja California, no sé exactamente, no me recuerdo, llegó el papá y mató a la esposa con los tres hijos y le pegó un tiro a la niña más grande y está entre la vida y la muerte aquí en el hospital y estaban pidiendo ayuda para ella. Le despedazó aquí la mitad de la cara y está viva todavía la muchachita más grande. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque ese hombre tenía el diablo adentro de él y llegó y cometió homicidio. Porque dice la escritura que el diablo es homicida desde el principio. El Señor Jesucristo enseñó esto. Y a causa de que la gente tiene el diablo metido adentro de ellos, ¿por qué una mujer se va a prostituir? Porque en su sano juicio no lo haría. ¿Por qué va y se prostituye? Porque está llena del diablo. ¿Por qué se vende por dinero a las personas, hombres y mujeres? ¿Por qué los propios papás venden a los hijos y a las hijas y los prostituyen? Porque están llenos del diablo. Pero hay una manera para que el diablo entre en las personas. Hay pasos para que el diablo entre en las personas. No nomás va a llegar el diablo. El diablo le fue dada la autoridad para dominar la tierra. No puede llegar el diablo y decir, me voy a ir a meter. Primero le tiene que pedir permiso a Dios. Esa es una, como dice la escritura. Pero otra es de que si la persona abre las puertas, si la persona le abre las puertas, entonces puede entrar. ¿Y cómo se le abren las puertas al diablo? A ver. Una muy conocida es la Ouija. Muy sencilla. La televisión, el teléfono. Le estás abriendo la puerta para que el diablo venga y se meta. Con la música. Dicen en las iglesias, yo le canto a Cristo, es una alabanza. Mentiras. Si fuera una alabanza a Dios, no se comportarían como se comportan después de tocar la supuesta alabanza, o no cantarían la supuesta alabanza, porque tienes que escuchar. Cuando una persona tiene el espíritu de Dios, no el espíritu del diablo, discierne. Dios te da el discernimiento. El discernir significa entendimiento, la capacidad de entender si lo que estás cantando y lo que estás ahí tocando es para Dios. Metaleros cristianos, hay unos que por ahí, Dios me tocó y me sacó de que me secuestraran, un testimonio vi una vez. ¿Y eso qué? Eso no te aprueba para que tú puedas tocarle alabanzas a Dios. Tienes que tener el Espíritu de Dios y tienes que, lámpara a mis pies es tu palabra, dijo el rey David. ¿Cómo se va a guiar la gente si es una alabanza a Dios? Con la palabra. También cantaré con el entendimiento, dice la palabra. En el espíritu, con el espíritu y con el entendimiento, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo obtienes la sabiduría? Leyendo la escritura y que alguien te la explique. ¿Sí? Con inteligencia. Pero ¿cómo es? Te la tienen que explicar. No cualquiera tiene la sabiduría. Hay tantas religiones, hay tanta gente y están llenos del diablo. ¿Por qué cuando el predicador predica no se libera a la gente de esa? ¿O por qué no Dios abre la puerta de las personas, de su cuerpo, de su corazón, de su mente, para que sean libres del diablo? Porque eso es lo primero que yo empecé a experimentar cuando Dios me saca de la falsa iglesia. Me hizo entender, el diablo está dentro de ti por todo lo que practicaste.
Porque eras un pecador, practicaste brujería y tal cosa y tal cosa y tal cosa, y te ocupo a ser libre. Y va a ser un proceso de tu vida en el que te voy a ir liberando. Lo mismo le pasó a Pedro. Era un apóstol de Jesucristo. Y dice la escritura que le dijo Jesús: Señor, si es necesario que no mueras, ¿por qué te interpones en las cosas de Dios? Satanás le dijo: apártate de mí. ¿Quién estaba hablando? El diablo a través del apóstol Pedro. ¿En dónde estaba el diablo? Adentro de Pedro. En su vida Dios lo fue liberando, porque estaba atado a la religión. Él era un hombre que se santificaba de acuerdo a la ley de Moisés, como todos los israelitas de ese tiempo, los hebreos. ¿Y qué pasó con él? Se fue santificando, y Dios lo fue santificando a través de su palabra. Jesús les dijo: ya los he santificado a través de mi palabra. Pero ¿cómo dice aquí? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, era un apóstol. Entonces la gente no entiende esto en las congregaciones. Y no ocupas, para ser libre, revolcarte. Dios, cuando Él quiere, en el momento te lo saca y ni te diste cuenta. ¿Por qué sabes que ya eres libre? Porque no tienes la necesidad de hacerlo malo, eso que te ataba ese espíritu otra vez. Cuando ya no tienes ganas de hacerlo, va a venir el diablo a tentarte. Pero cuando lo rechazas también, ya te dio el dominio el Espíritu Santo de parte de Dios. Y te está liberando Dios. Significa que ya te ha liberado Dios de esa parte en la que flaqueabas, en lo que el diablo te tenía controlado y dominado. Estaba adentro de Judas. El diablo. Y entró Satanás en Judas para ejecutar sus planes. ¿Y qué pasa cuando ejecuta Satanás, cuando se mete en una persona y ejecuta los planes? ¿Qué pasa? Es pecado, muerte, asesinato. Yo me acuerdo hace mucho que hace años pasaron un video donde está en una secundaria en Monterrey, Nuevo León, y el muchachito, y por ahí Andrea, creo que mi esposa me enseñó el video, creo que lo vimos hace mucho, y se para el muchacho y empieza a matar en el salón con un arma a los maestros, mató y a todos sus compañeros, a muchas personas del salón. Al momento que el niño, era un adolescente como de 12, 13 años, cuando el momento que empieza a asesinar, su cuerpo delgado, así, el morrillo flaco, delgado, de repente cambió su complexión de su cuerpo. Se hizo como si fuera un levantador de pesas así bien fuerte. Cambió su complexión y empezó a moverse así con una habilidad que no es natural. Que no es natural. ¿De dónde vino? De Satanás, que le metió a ese muchachito. ¿Quién sabe qué practicaba o qué practicaban sus papás en su casa? Y él así se hizo fuerte y hasta como que se hizo más alto. Porque cuando lo detuvieron, bajó. Haz de cuenta que cambió. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Porque el diablo se le metió y lo hizo hacer esto. Lo mismo con Judas Iscariote. Él se colgó. Les aventó las monedas y les dijo: ya no quiero sus monedas. Pero ya había hecho el pecado. Y fue, dice la escritura, fíjese, le metió el diablo. ¿A dónde lo llevó? A la muerte, al suicidio. Él mismo se colgó. Entonces el diablo se le mete a la gente, te hace asesinar, te hace drogarte, te hace prostituirte, te hace vender a tus hijos, te hace violar. Fíjate todo lo que hace el diablo. Se mete en la gente y ciega el entendimiento de la palabra a la gente. Te hace robar, agarras lo que no es tuyo. Fíjate, piensa estas cosas. Padre de mentira, dice la escritura, que es Satanás. Pero la gente no cree esto. ¿Cómo va a estar el diablo? E incluso los más santos, los rabinos: no, es un rabino y de judío. ¿Y qué es eso? ¿Qué? El diablo los tiene atados a la religión. Está metido dentro de ellos y los hace seguir miles y miles de personas.
pero ellos creen que son santos, o que no tienen al diablo dentro de ellos, o que no los domina el diablo. ¿Y por qué digo que ellos creen? Porque ellos no creen en el diablo, ni en el infierno. Los judíos no creen en el diablo y no creen en el infierno, aunque la Biblia dice ahí Satanás en el Antiguo Testamento. Y por eso sacaron el libro de Jacer, porque habla de Satanás. Y lo sacaron de sus libros ellos mismos. En el libro de Jacer habla de Satanás, que significa adversario de Dios, o el adversario de los humanos que quieren seguir a Dios y de Dios. En la misma Biblia de ellos habla ahí de un querubín. Ellos dicen no, en el capítulo número 28 de Ezequiel habla de Lucifer. Oh, querubín protector, dice, ya lo hemos leído. ¿Y ellos qué dicen? Que está hablando del rey de Persia, porque ahí dice. Porque el entendimiento, Satanás se los tiene atados, no pueden ver y entender más allá de eso. Vamos a seguir leyendo, Vamos a ir a leer el libro de Enoc, capítulo 7 del libro de Enoc. ¿Qué estamos viendo? Lo espiritual existe. Los espíritus de parte del enemigo se encargan de violentar a la humanidad y de hacerlos pecar y hacer todas las atrocidades que están pasando día a día. Si existiera Dios, o si existe, ¿por qué permite? Porque el pecado de la humanidad. Porque dice la Escritura, amaron más las tinieblas que la luz. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan dice esto: amaron más las tinieblas que la luz. Y la luz verdadera estuvo entre ellos, y no lo reconocieron. El Dios eterno se metió en el cuerpo de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y que vino a anunciar la verdad de parte de Dios, y la humanidad no lo recibió. Pero sí reciben tomar, sí reciben inyectarse heroína, o aventarse un pase de cocaína, o ir a los prostíbulos a hacer fiestas. Esto sí lo recibe la gente. ¿Por qué? Porque Satanás está dentro de ellos, y el trabajo mío es, con el favor de Dios y con el poder de Dios que me ha dado la facultad a mí y su voluntad, es sacar a Satanás de la mente y de los cuerpos de Dios. Participar de esto, porque el que lo saca es Dios. Participar de esto, porque el que tiene el poder es Dios, no yo. Pero tengo su palabra, su mensaje. Fíjate todo lo que causa. A Jesús lo entregó Judas Iscariote, uno enseñado, un religioso, un judío, y lo entregó para la muerte, ¿verdad? Vamos a ir a leer en el capítulo número 7 del libro de Enoc. Los espíritus son engañadores. Los espíritus están adentro de la gente. Y por eso dice la Escritura en el libro de Eclesiástico: no hay nada nuevo bajo el sol que no haya yacido. Significa que las artimañas que Lucifer usa, las ha usado desde el principio y las sigue usando hasta este día. Se mete en la gente, él sabe con quién trabaja y va mano a mano con esas personas, ¿verdad? Fíjate, vamos a ir a leer desde el 6, vamos a leer todo el 6, una parte del 6. Estamos hablando de lo espiritual. ¿Cómo es que la gente se aparta de Dios? Incluso los hermanos donde íbamos en la iglesia están llenos del diablo. Mi mamá me dijo, fíjate, el otro día que estaba platicando con ella, que es una persona del mundo, pero ¿por qué puede ver cosas espirituales? Porque Dios se lo permite, o porque el diablo se lo permite, no sé, pero mi mamá puede ver cosas espirituales, siempre ha sido así desde niña. Y mi mamá me dice cómo veía que en las banderas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús número 29, en el pilar que está ahí, había espíritus. Y dice, y es como si fuera, mi madre me dijo, es como si fuera un humo negro, transparente. Así son los demonios. Y creo lo que me dice mi mamá, y lo confirmo porque yo lo vi. Es de las pocas veces que yo he podido ver algo espiritual así despierto, es ahí en la 29. Y el muchachito del piano estaba tocando y él lo vio. Quizá él también puede ver cosas espirituales, porque Dios quiere que las vea también. Esa es decisión de Dios a quien permite, como en el libro de Job. En el libro de Job estábamos leyendo hace rato y decía que Dios le permitió ver a Job a un espíritu.
Y lo vio, pero no se distinguía su cara, pero lo vio y se paró enfrente de él. Y lo describe el hermano Job. Entonces, mi madre dice que el espíritu estaba ahí. Si el espíritu está ahí, ¿qué significa? ¿Que no es qué? No, no son las banderas, estaba metido en los pilares. Porque él es el jefe de ese territorio y él tiene otros más pequeños a los que están a cargo. Ahorita vamos a leer aquí en el libro de Enoc. Y ese que está a cargo los manda para que estén con la gente. Está en el púlpito, están predicando y se le están metiendo a la gente. Por eso cuando porque recibieron el Espíritu Santo en la iglesia varias personas, ¿verdad? Que nos tocó ver. Se enojaban, de repente salían los espíritus y se le metían a otra gente y se enojaba la gente, porque verdaderamente había unos pocos que tenían el Espíritu Santo o teníamos el Espíritu Santo. Pero acuérdate, en donde esté Dios, siempre también va a estar Satanás. Vamos a ir a leer al capítulo 6 del libro de Enoc. Dice así la palabra de Dios. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Fíjate, los espíritus de Lucifer son muy inteligentes, saben con quién trabajar. ¿Qué sale en la televisión ahí? Cuando tú ves en la tele, ¿ves alguno feo? ¿Un hombre feo? No, uno de buen parecer, con un cuerpo como los griegos, como dice la gente en el mundo, ¿no? Y una mujer muy guapa, de buen parecer, bonita, hermosa, hombres hermosos y hermosas, mujeres hermosas. Ahí el diablo sigue trabajando. Aquí estamos hablando desde la antigüedad, desde el principio de los principios de la humanidad. Dice, y sucedió que le nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, o sea, los ángeles caídos, los hijos del cielo, los ángeles caídos, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Aquí la teología de los religiones dicen que engendraron hijos físicos. La Biblia y Jesús enseñó que un espíritu no puede tener hijos. Dijo, y cuando estemos en el cielo le preguntaron a Jesús, ¿cómo va a ser? ¿Quién se va a quedar con la esposa si un hermano tuvo una esposa? Los mismos hermanos 7 hermanos tuvieron la misma esposa porque se murieron, y la tradición de los judíos era de que si moría tu hermano, tienes que casarte con la misma mujer para dejarle levantar descendencia a tu hermano. Y le preguntaron a Jesús, ¿de quién va a ser esposa hasta en el cielo? Y Jesús les explicó, dijo, en el cielo no se dan en casamiento, serán como los ángeles de Dios. ¿Qué significa? Que no tienen descendencia, no tienen semilla. Los espíritus no tienen descendencia, no tienen semilla. Cuando habla de engendrar, es de que los enseñaron en la maldad. Les enseñaron en las artes de la brujería. Ahorita vamos a seguir leyendo, es lo que dice más adelante. Significa que los esposos embarazaron a las esposas para dejar la semilla dentro de la mujer, y después de ahí los que nacieron fueron quizá, porque dice que hubo gigantes, dice en el libro de Génesis y también aquí dice en el libro de Enoc, que transgredieron el ADN, pero los ángeles no pueden poner ADN, no son Dios, no pueden poner semilla, el hombre solo puede poner la semilla en la mujer, y solo la mujer puede tener hijos. Ni los hombres, como ahora quieren que los hombres tengan hijos, ¿verdad? En China le quieren hacer un vientre artificial a los hombres para que se quieren jugarla a Dios, pues. Entonces la ignorancia a las escrituras. Entonces Shemihasa, que era su jefe, por eso les digo ahorita, en la iglesia el que estaba ahí, en el pilar, era el jefe, porque tiene otros que trabajan para él. Les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, bajo una maldición, es la palabra anatema, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Ellos siguen trabajando en el proyecto hasta este día. Es un proyecto, es un proyecto de vida mientras no vuelva el Señor Jesucristo, porque cuando vuelva los va a juzgar a ellos y los va a mandar al lago de fuego.
Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo maldición. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Eran 200 y estos eran jefes. Chemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacov, Ramael, o sea, en rango, Cocabel, Ramael, Daniel, Ketel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Anael, Satoel, Shamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yahadiel. Estos son jefes de decenas. Seguimos leyendo en el 7. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Al momento que el espíritu entró a meterse en el cuerpo de la mujer, se contaminaron, dice la escritura. Y dice, y empezaron a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Hasta ahí. ¿Qué pasa cuando un demonio se le mete a la gente? ¿Qué empiezas a practicar? La brujería. El diablo te empieza a abrir la mente para que empieces a agarrar otras habilidades. He visto testimonios de brujos que dicen que cuando tomaban los verbajes que ellos preparan, verbajes, agarran mucha sabiduría. ¿Qué es el verbaje que producen ellos? Pues fetos de bebés abortivos, sangre de bebés, pedazos de raíces y pedazos de bebés, y eso es lo que se toman, les dan a tomar cuando los inician. Y dice, en cuanto toman eso, es como que le estás abriendo la puerta al diablo y dices, entra. Y dicen ellos que empezaron a agarrar mucha sabiduría y inteligencia, lo que está hablando aquí, para cosas malas, para las cosas del mundo. Dice que en la escuela un muchacho decía, puros 10, es excelente, era el mejor de su clase. Y los empujaba su maestro en la brujería para que fueran el mejor en la clase. Agarraron un poder que no era natural. ¿Por qué? Porque se les metían los espíritus. Entonces, cuando el diablo entra en la gente, les enseña la brujería, te haces afín a lo negativo, a lo malo, a lo que viene de la oscuridad. ¿Por qué las iglesias no creen en esto? Dicen Jesús es amor, Jesús es... Nomás hablan del amor de Jesús. Jesús te tiene que liberar en el trayecto de tu vida de lo espiritual que te ata a que no hagas la voluntad de Él y de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es la manera que de lo que haces pecado y le dices al diablo, entra? Robas, le dices al diablo, métete en mi cuerpo. Mientes y le estás diciendo al diablo, métete en mi cuerpo. Asesinas, ya son grados más fuertes de pecado, se meten 7 peores, como dice la Biblia. Así es, eso es la realidad de las cosas. El diablo viene y habita en la gente, y también habita en los objetos, en la ropa, en las cosas materiales que sean sacrificados para él. Aquí, en el libro de Enoc, cuando se les empiecen a meter a las mujeres, supieron a cuáles mujeres escoger, a las más hermosas, para atraer a los hombres y a las otras mujeres. Ay, mira qué bonita mujer, enseña la brujería. Y empezaron a aprender los otros de estos que les enseñaron los espíritus inmundos a estas personas, a estas mujeres. Eso lo sigue haciendo el diablo en la televisión, en el teléfono. Pone a mujeres guapas, a bonitas, hermosas, para atraer. Nunca vas a ver una prostituta que pongan allá en los letreros fea. Van a poner a las más guapas para atraer a los hombres o a las mujeres que les gustan las mujeres, que estén posesionadas por esos espíritus. Eso es.
Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahí mismo en el Evangelio, pero ahora en el de Juan, en el capítulo 13, verso 27. Cuando el diablo entra en la gente, te hace hacer cosas que tú no tenías pensado hacer, sino que llevas a cabo los planes de Lucifer y de su reino. Los pastores se van con otras mujeres de la iglesia y dejan a su esposa. Los jóvenes de las congregaciones fornican, y las jóvenes, porque el diablo se les mete, porque no les están enseñando la palabra, porque no les enseñan cómo cuidarse, porque no les enseñan lo que deben de hacer. El único que te puede hacer salir de todo eso es Dios, con su palabra. Fíjate lo que dice capítulo 13, verso 27 del libro de Juan. Y después del bocado, Satanás entró en él. Hablando de Judas igual. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hasta ahí. Se le metió. Ya lo vimos en el primer verso. Acá a las mujeres bonitas se les metió. Aquí, para cumplir el plan, Satanás, cuando quiere cumplir su plan, se va a meter en algún hermano de la iglesia o de alguna mujer para destruir y para hacer que las tinieblas estén dentro de ahí. ¿Cómo? Se les mete. Esto era la iglesia, los apóstoles. Y se metió en uno. Acá, para atraer al pueblo, a los pueblos, se le metió mujeres bonitas, hermosas, jóvenes hermosas, bonitas, dice en el libro. Dice, nacieron hijas hermosas y bonitas, dice el libro de Enoc. Y ahí es donde se metió el diablo para destruir. ¿Por qué la gente no cree esto? Aquí está la palabra de Dios enseñándonos en dónde está Lucifer, adentro de la gente. No puede hacer él porque es un espíritu, ellos son espíritus. Sí pueden mover las cosas materiales, asustar a la gente, hasta ahí. Pero para ejecutar sus planes, ocupa que el hombre y la mujer los hagan, que ellos lo ejecuten. Porque Dios no le permite que él ande haciendo lo que él quiera. Pero cuando el ser humano desobedece y permite que Satanás entre, entonces el hombre ya, Dios le deja, ok, tú quieres desobedecer, hazlo. Y eso es lo que pasó aquí con este Judas, que ya estaba profetizado que uno iba a ser el que iba a ser el que lo iba a entregar, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer ahí mismo en Marcos. ¿Qué pasa cuando Satanás se le mete a la gente? Es real, es un espíritu. Viene el espíritu inmundo, se mete y te hace hacer lo malo. Estamos viendo, ¿verdad? Capítulo 9, verso 25 del libro de Marcos. Y llega el punto en que cuando te hace mentir, te hace robar, te hace hacer lo contrario a la palabra de Dios. Pero llega el punto en que los hombres y las mujeres que están demasiado posesionadas, los tiene completamente posesionados Lucifer y sus espíritus. Manicomios. Se drogan, quedan locos. Tú dices, sí, la droga te daña el cerebro, pero hay un estado más fuerte, lleno espiritual, en donde esta gente ya no tiene razonamiento. Ahorita vamos a ver aquí uno de ellos. Capítulo número 9, verso 25 del libro de Marcos. Y cuando Jesús vio que la multitud, dice capítulo 9 del libro de Marcos, verso 25, dice así: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. Los mudos que tienen un espíritu adentro de ellos. ¿Y qué hacía que tuviera la persona? Era mudo y era sordo. Recuerdo que una vez un señor, uno de la iglesia apostólica me contó que una muchacha que estaba sorda y muda, la bautizaron, no me acuerdo, allá en un ejido, y que cuando salió la muchacha, empezó a escuchar y empezó a hablar.
O sea, que la liberó Dios al momento que la invocaran el nombre de Jesucristo sobre ella. Eso es verídico, aquí está en la Biblia. Aunque ellos sean una falsa iglesia, siempre lo he dicho, enseñan dos cosas reales, verdaderas, que están en el libro: el bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Son las dos enseñanzas que las iglesias de la iglesia apostólica enseñan. Y está bien, pero de ahí en fuera lo demás es doctrina falsa. ¿Cómo corriges tu vida? ¿Cómo recibes a Dios? ¿Cómo estás ahí bien? Pero ¿cómo corriges tu vida y cómo debes de ser enseñado para seguir adelante? No lo enseñan, porque no lo conocen, porque son falsos. Fíjate, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús le ordenó al espíritu que ya no entrara más. ¿Qué le trae? Entonces los espíritus se meten en la gente y ¿qué traen? Drogadicción, enfermedades, sorderas, están mudos, te da polio a la gente. Me decía mi madre el otro día, es que ¿cómo es posible que no le vas a vacunar a tus hijas? No creo en eso, le dije. Pero no, está mal eso que estás haciendo y que haz tú lo que tú quieras, pero el derecho de ellas. Mi hermano le dio polio porque tengo un tío que tiene polio. Y le dije, no creo en eso. Creo en esto, en lo que dice el libro, le dije. Y si alguna de mis hijas se enferma, es por la voluntad de Dios. Porque Dios en la palabra dice, yo soy el que enfermo y yo soy el que sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso dice Dios. O le crees a Dios o le crees a la gente. No puedes estar dividido, no puedes servir a dos señores, dice la Biblia. Porque vas a quedar con uno mal. No, yo le creo a lo que dice el libro completamente. Y aquí el espíritu mudo y sordo, el Señor Jesucristo le llamó y le dijo, le habló y le dijo, te mando, sal de él y no entres más en él. La enseñanza de la Biblia es de que los espíritus se meten en la gente y les causan todos estos males a la humanidad. Por eso el mundo está así, están llenos de Satanás. Los espíritus están dentro de la gente. ¿A qué se dedica un brujo? A orar para destruir a la colonia, a la cuadra, a la ciudad, y que la gente no reciba a Dios y que se les metan los demonios a la gente, que se prostituyan las adolescentes, que las violen, que las secuestren. A eso se dedican. Y van los espíritus, porque los papás no conocen de Dios. La mayoría de la humanidad no conoce de Dios verdaderamente. Solo conocen iglesias en donde se hace un show, en donde hacen unos eventos, pero no tienen la base de la palabra para ser libres. Le decía el otro día a un compañero de trabajo, le dije, tienes el privilegio de que me estás preguntando y te estoy respondiendo con la palabra de Dios. Pero tú qué piensas, me dice, y tú qué crees de esto, de la palabra. Yo no creo nada. Yo no pienso nada, yo te voy a contestar lo que dice el libro. Porque si yo meto mi pensamiento es humano y no entiende las cosas de Dios ni lo espiritual. Pero si me voy al libro, yo te puedo responder lo que tú quieras, le dije. Es que no entendía lo de la Trinidad, pero leí la Biblia y nomás dice que hay un solo Dios. Ya entendí que había un solo Dios, me dijo. Y dije, claro, Dios es uno. No existe la palabra Trinidad en la Biblia. Dios no son dos, Dios es uno. Le dije, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para consigo mismo. Y estaba sentado en el trono, le dije. Y estaba adentro de Jesús y estaba en el trono y solo es uno. Porque dice la Escritura que su espíritu lo llena todo. Él está en todas partes. No significa que el árbol es Dios, no significa que yo soy Dios porque tengo el Espíritu Santo, no. Él está en todas partes, pero Él es uno. Eso me decía. Y le dije, tienes el privilegio de que una persona que no quiere tu dinero, como yo le dije, que lo llamó Dios, que se le apareció, le dije, y que lleva la palabra de Dios, le dije, con verdad, y tratando de dar ejemplo, le dije. Son poquititos, es un pequeño remanente, le dije. Somos pocos los que hay en el mundo que verdaderamente hacen eso. Pero, y la teología dice, no me interesa la teología, le dije. El que predica teología, ¿qué tiene?
al diablo metido dentro de él. No puedes contradecir tú esto. La teología enseña que en el cielo Jesús subió al cielo con un cuerpo de carne y de sangre. Eso enseña la teología. La Biblia no enseña eso. Y así muchas cosas. Pero aquí Jesús nos muestra que lo espiritual es real. Te está enseñando el Señor Jesucristo que hay un espíritu que hacía que la persona esta no hablara y que no escuchara. Era sordo y era mudo. Y Jesús le dijo: espíritu mudo y sordo, sal de él. Y no entres más, le dio la orden. Vamos a seguir leyendo. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer bastante. Capítulo 7 del libro de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 18 en adelante. Capítulo 7 del libro de Marcos, verso 18. Fíjate lo que dice la Escritura. Él les dijo: ¿también nosotros estáis así sin entendimiento? ¿Qué hace el diablo que le pasa a la gente? Les da el entendimiento, ¿pero de qué? Les quita el entendimiento ¿de qué? A la palabra de Dios y a la revelación de Dios. Porque vimos en el libro de Enoc que cuando los espíritus entran en la gente, entraron en mujeres bonitas, les dieron entendimiento, pero de lo malo, de la brujería, de la hechicería, de cómo atar a los hombres, cómo hacer amarres, todo lo que practican ahora. Eso lo enseñaron los espíritus inmundos a las mujeres. Eso es una sabiduría, ¿no? Es un entendimiento, pero estamos hablando del entendimiento de Dios aquí. Les dijo el Señor Jesús: ¿vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Fíjate, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Está hablando de la comida, lo que comes, físico. No entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. La letrina es el baño en donde desechamos todo lo que no sirve, lo echas ahí, ¿verdad? Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos, porque se pelean la gente hasta este día que no tiene entendimiento, que no puedes comer cerdo, que no puedes comer esto, como en la ley de Moisés. Pero la Biblia, aquí Jesús dijo que limpio. Fíjate, aquí te está explicando. Esta decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que contamina, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cómo se mete Lucifer? Y entran ¿qué? Los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, robar, las avaricias, el codiciar a lo de los vecinos, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero explícame tú. De dentro del hombre que está, es lo que estamos viendo, son los espíritus, los que le dan la sabiduría al hombre. Cuando estabas pequeño, pecabas de una manera, pero fuiste creciendo y fuiste pecando de otra manera, y desobedeciendo a Dios de otra manera, ¿verdad? Agarraste sabiduría para pecar, ¿verdad? Así nos pasa a todos, claro. Cuando estás en el camino del diablo, vas agarrando sabiduría para el pecado. Y por eso el Señor enseña lo que está adentro del corazón, lo que el diablo te llena. Y no solo dentro del corazón ahora, el diablo es bien astuto. ¿Cómo te llena la cabeza de tonterías en la televisión, en las novelas? Arrogancia en el deporte. Los deportistas se creen los mejores, se creen
arrogantes y piensan que siempre van a ser el mejor. Pero va a venir años después, cuando crezcan y lleguen a 40, 50 años, va a venir uno más joven que es mejor que él. Pero en su momento ellos se creen arrogantes. Eso pasa, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo ahí en Marcos, pero vamos a ir al capítulo 5 ahora de Marcos. En el capítulo 5, verso 1 en adelante, vamos a leer ahí bastante. ¿En dónde está el diablo metido? Adentro de la gente. Capítulo 5, verso 1 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 1 del libro de Marcos en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, el Señor Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjate, aquí dice que tenía uno solo, un espíritu inmundo. ¿De dónde venía? Del panteón. Vivía en el panteón. Vamos a seguir leyendo ahorita. Dice aquí que tenía un espíritu inmundo. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. O sea, los espíritus que estaban adentro de él, es lo que les dije del muchachito, que como que agarró una fuerza. Cuando el demonio se mete adentro de la gente, agarra una fuerza que no es del hombre natural. Ni el más fuerte hombre del mundo puede tener esa fuerza. Ni la mujer más fuerte del mundo puede tener esa fuerza. Sino que el demonio le da una fuerza de más. Fíjate. Y no lo podían atar con cadenas, dice. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Imagínate la fuerza que el demonio le daba. Y él desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. O sea, gritaba. Andaba gritando como estaba de sus facultades. Como una persona que puedes ver en la calle que empiezan a hablar solos así. Y gritan y hablan solos. Los demonios están adentro de ellos. Están viendo algo en lo espiritual, no lo natural. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Qué hace el diablo? Que te hace alucinar, lastimar de tú mismo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, fíjate, ahí te está explicando que sí existen los espíritus que tienen una personalidad. Ahorita vimos en el libro de Enoc que sí tienen un nombre. En el libro de Enoc dice que tienen un nombre, cada uno tiene un nombre, ¿verdad? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, no le dijo su nombre, solo le dijo: somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Le tienen que pedir permiso a Dios los espíritus para hacer cualquier cosa. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Cuántos espíritus eran? Como 2000. A 2000 cerdos. ¿Y qué pasa cuando se les mete el espíritu? ¿A quién se les mete? Estábamos viendo, se le metieron a las personas, a las mujeres. Se le metieron a los hombres, a Judas Iscariote, a Pedro, a los hombres de Dios. El otro terminó ahí su vida, el otro siguió en el camino de Dios. Como Pedro se arrepintió. Aquí no se metió, estaba en el hombre, y ahora ¿dónde se fueron? A los animales. Los demonios se meten en los cuerpos físicos, también en los animales.
Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Hasta ahí. ¿Qué pasó? Se les metieron los demonios y se mataron los cerdos. Se murieron. Causan muerte los espíritus cuando están adentro de la gente. Por eso si tú estás y sabes que hay algo espiritual está dentro de ti, ¿qué tienes que hacer? Luchar y rogarle a Dios que te lo saque, para que no estés atado, porque el espíritu te puede matar al rato, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Te puede hacer que pierdas la razón, que te apartes, que te vayas y adulteres. Te puede hacer que te apartes del camino, que asesines, que robes y que te mueras. Características que te está dando. Que andes maldiciendo, que andes hablando mal de la gente, que andes robando, que te prostituyas, que te drogues. ¿Es real esto? No, dicen los psicólogos y los psiquiatras. Es que tiene desorden de múltiple personalidad, dicen los psicólogos y los psiquiatras. Pero no estás viendo, mira, no, los atan ahí en los hospitales y hablan en un montón de voces diferentes. ¿Quién puede hacer voces diferentes? Nomás una persona que es como un imitador, pero va a imitar a unas voces que humanas. No va a imitar unas voces que nunca has escuchado en tu vida. Cuando el demonio se manifiesta, habla porque tiene su voz. Dios eso hizo singular de cada persona. Todos los millones que han existido de personas tienen una voz diferente. Puede que se parezcan unas en otras, pero no, siempre va a haber una diferencia por poco, que todos son diferentes, igual en los espíritus. Dios los conoce por nombre y por la voz, porque Él le puso las características a cada uno de ellos. Es real, está dentro de la gente el diablo. ¿Nos enseñaron esto donde estábamos antes? Jamás, ¿eh? No estaban empujando y que liberación y que hay espíritus y te daban nombres en las clases a que le dieron, ¿eh? ¿Pero eso qué? ¿Pero eso qué? Aquí están los nombres. ¿Yo para qué voy a ir a un libro de brujería a enseñarle a los hermanos? Aquí están los nombres, ahí los leí ahorita en el libro de Enoch, y hay más. El libro de Enoch y hay más. Y en la Biblia hay más. Ahí te dicen muchos nombres, ¿va? ¿Quieres saber los nombres? Cuando estés orando por el espíritu, una persona que tiene ese espíritu, Dios te va a revelar el nombre y lo va a hacer hablar. Y Él te va a decir el nombre. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Entonces los espíritus se meten en animales, los espíritus se meten en la gente. ¿En dónde más se meten los espíritus? Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, verso 26. Deuteronomio capítulo 7, verso 26. Deuteronomio capítulo 7, verso 26 dice así la Biblia. Y no traerás cosa abominable a tu casa. ¿Qué es una cosa abominable? Para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Qué te está diciendo Dios aquí? No traerás cosa abominable a tu casa, que es para que no seas anatema. ¿Qué es una cosa abominable? Algo que tenga un espíritu adentro. Porque los espíritus se meten en las cosas materiales, se pueden meter en este micrófono, se pueden meter en la ropa, porque la mayoría de las cosas que venden en el mundo están sacrificadas para Satanás. Cuando la gente va a los conciertos y empiezan a tocar la música, la que sea, ay, ¿cómo puede? Es que es de amor, esta canción es de amor, no puede tener nada espiritual malo del mundo, canciones del mundo. Si están tocando los cristianos, están saliendo los demonios ahí por las bocinas y todo, porque están adorando al diablo.
Imagínate los del mundo, todo lo que avientan a la gente. Espíritus, vas a un concierto y te llenas de demonios. Eso es. ¿Y qué pasa cuando tienes un anatema? Traes algo del mundo, traes algo de del mercado, o compras una camisa con lo que esté sacrificada a Satanás. ¿Qué va a pasar? Se viene el demonio y lo dejas entrar a tu casa. Caricaturas, calcamonías. ¿Qué pasa si traigo una calcamonía de demonios a mi casa? O de Lucifer. ¿Qué pasa? El diablo viene y le dice, ay, quieres que te siga y quieres que entre contigo a tu casa, me voy a ir contigo. Y ahí viene el diablo siguiendo a la gente a su casa. Incluso cuando vas a comer las comidas chinas, aquí, y sí me acuerdo que un hermano me decía eso, que ya no iba a comer comida china porque estaba sacrificada a Satanás, y tenía razón. ¿Por qué? Porque visiblemente ponen un Buda ahí para que les multipliquen las comidas chinas, se da un monillo de Buda. Pues, no nos conviene entrar a un lugar donde están. Si vas a un lugar de comida china y no tienen ese Buda, adelante, come. Sus creencias de la gente es su problema. Pero si está el Buda a tu vista y la están sacrificando al Buda, oye, pues no entres, no te conviene. Porque hay un espíritu operando ahí. Dibujos, animes, caricaturas. Mucha gente se burla así de que, no, ¿cómo va a tener la música demonios? ¿Cómo va a tener las cosas, las caricaturas? No, son inocentes las caricaturas. Es donde más están. Lo hacen con ese fin. Yo me acuerdo todo lo que veía de caricaturas cuando era niño. Y ahora que entiendo, no, pues yo no se las pongo a mis hijas. Porque Dios te ha abierto el entendimiento. ¿Verdad? Siempre buscan, te lo ponen sutilmente el diablo, te mete las cosas como que si no estuvieran, como si no fueran malas, y de repente te tira algo malo. O subliminal, sí, que es lo que manejan ahora, pero no me estoy enfocando en eso. Lo que se ve, la música, las canciones, a quién le cantan los artistas del mundo. Son anatema, maldición para la humanidad. Son brujos, son hechiceros, la mayoría de ellos. Hacen pactos para destruir a la humanidad. Claro, claro. Y lo dejó todo, ¿verdad? Y cuando la gente se acerca a Dios, Dios les quita todo lo que estorba, ¿verdad? Capítulo 13, ahí mismo en el libro de Deuteronomio, verso 17. Deuteronomio capítulo 13, verso 17. Fíjate lo que dice la palabra. Estamos viendo lo sacrificado al Dios, ¿verdad? Lo espiritual. Se meten los espíritus en la gente, se meten los espíritus en los animales, pero también se meten en lo material. En un gorro, en la ropa, en una guitarra, en un carro puede estar el demonio. Y eso lo sé muy bien, porque me tocó experimentarlo, ¿no? Pero bueno, capítulo 13, verso 17 de Deuteronomio dice así: y no se pegará a tu mano nada del anatema, nada de lo que sea maldito o sacrificado al diablo, lo tienes que agarrar con tu mano, nada. Fíjate, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres, le dice la palabra de Dios al pueblo de los hebreos ahí. ¿Qué les decía? No traigan cosas de Egipto, de los dioses y las cosas que estaban sacrificadas a los dioses de Egipto. A quienes estaban a Ra, y ¿cómo se llaman los otros dioses? Anubis, el perro Anubis. Entonces Dios decía, no, todo, imagínate,
Te voy a poner un ejemplo. Aquí en Tijuana hay un equipo que se llama los Cholos de Tijuana del fútbol profesional. Y el dueño es un satanista, ese hombre Hank Ron. ¿Y qué es lo que hace? Hace pues, las camisas, ¿no?, del equipo de fútbol, ¿no? Y como él sacrifica a los demonios, hace que la gente, en su ignorancia, porque ellos no hacen eso, ellos nomás van a ver un deporte. ¿El deporte es malo? No es malo. No lo prohíbe Dios que lo hagas. Incluso habla del ejercicio físico, que te ayuda un poco, dice la Biblia. No es malo el ejercicio físico, pero como ellos, su artimaña o su manera es engañar a la humanidad, ellos van y compran una camisa de los Cholos de Tijuana y ahí vienen con eso. Sacrificado con un demonio, y el demonio va y se mete a su casa. Lo mismo con la camisa de Brasil, que me encantaba a mí la camisa de Brasil. Uno de los lugares donde se practica más la brujería en el mundo es en Brasil. Y la mayoría de los futbolistas practican eso, y la gente que está llegada ahí son brujos. No todos, pero la mayoría. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un choque. Viene el demonio, se mete en lo maldito. Por eso dice Dios aquí: no se pegará a tu mano nada de la maldición, para que Jehová tu Dios se aparte de su ira. Porque fíjate, se enoja Dios cuando traes cosas de esas. Aunque Dios nos cuida, nos protege y lo manifiesta, Dios se enoja para que Dios se aparte del ardor de su ira. Se enoja porque le estás dando la entrada a los demonios. Y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. ¿Qué es lo que hace la gente? Pulseras, la gente, los aretes son anatema para las personas. Aretes, camisas, zapatos. ¿Sí, verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer a la segunda carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, dice así: sed sobrios. ¿Qué significa sed sobrios? Sean inteligentes, estén atentos y velen, estén atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate otra vez: sed sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo te sigue a la escuela, el diablo te sigue al trabajo, el diablo te sigue a todas tus actividades que haces. Si no está dentro de ti, te va a andar siguiendo, porque te está esperando en el momento que te equivoques para cazarte. ¿Cómo cazan los leones? Se esconde la leona ahí atrás, ¿verdad? El león, y horas duran, ¿verdad? Esperando y esperando a hacer su movida. ¿Mande? Para atrapar a su presa. Así es el diablo, dura días, meses, años, esperando a atrapar a la persona hasta que va y lo atrapa. Por eso el apóstol nos recomienda que seamos sobrios, inteligentes, y que estemos velando. El adversario está ahí esperando meterse a la gente, ¿verdad?, adentro, para destruirles. Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Fíjate lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué hicieron en el monte del Hermoni? Hicieron maquinaciones, maquinaron un plan
que están llevando a cabo hasta este día. Y desde ahí empezaron, desde ese tiempo, a meterse en las mujeres y los hombres. ¿Y saben con quién? Para destruirlos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sed sobrios, dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice el apóstol Pablo que seamos sobrios y que estemos velando. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, su poder, lo que hace, sus planes. Dios nos está describiendo en la escritura cómo trabaja Satanás y qué es lo que hace, cómo te sigue todos los días. Si tú dices que eres cristiano, él te sigue y busca la manera de destruir tu mente. Así como una presa, el león cuando se traga una presa se va a la yugular y se lo empieza a comer en la cabeza. Porque Satanás es descrito como un león. Y para devorarte, empieza a devorarte por la cabeza y al final el cuerpo. Entonces primero te va a atacar la mente para destruirte. Nada, desobedece a tus papás, no, roba, no, drógate, vete de tu casa. No sabe la gente, muchachos, niños y niñas que se van de sus casas, a lo que se exponen, a la maldad de Lucifer allá afuera y del ser humano, todo lo que maquinan. Y aquí dice el apóstol: las maquinaciones, dice, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo ya en el capítulo 10, ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, perdón, y en el verso 14. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué significa esto? El diablo está en el púlpito metido, está dentro de la gente, se disfraza de una persona que trae la verdad de Dios. El diablo predica de Jesucristo. ¿Y cómo predica? Pues metido los demonios adentro de los predicadores. Está dentro de la gente, echando mentiras, blasfemando de Dios y metiendo la psicología y metiendo mezclándolo con la palabra de Dios, psicología con palabra de Dios y teología. Sí, pero el pastor allá de la apostólica en el otro lado que tenía el Dani, me acuerdo, que no, yo estaba recién bautizado y decía, es psiquiatra el señor allá en Estados Unidos, o psicólogo allá en Estados Unidos. Y el Señor empezó a mezclar y les daba clases. Es que Jesucristo utilizaba psicología, dice. Jesucristo decía la verdad, dijo la verdad, ¿cuál es psicología? Terminó llevándose una hermana ese pastor terminó llevándose una hermana más joven de ahí de la iglesia, como todos. Se la llevaba aquí, andaban en Tijuana en el cine agarraditos de la mano. Y el esposo fue: oye, ¿usted qué le pasa, pastor? Anda con mi esposa. Ando con tu esposa, le dijo. Sin vergüenza esa gente. No tienen el Espíritu de Dios. Tienen la enseñanza de la iglesia apostólica, pero no tienen el Espíritu Santo para poder guiar a la gente. Dios nunca los llamó, son unos mentirosos. Vamos a seguir leyendo. Piensan que una tarjetita los hace ministros, y así no es. Capítulo número 6 del libro de Efesios, y en el verso 12. Efesios 6, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra la carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Qué es lo contra quién estamos peleando? Contra espíritus, contra demonios, contra Lucifer y su reino, y que tienen gobernar. Lo vimos en el libro de Enoc. Nos da los nombres de los principales, de los jefes de 10, decía ahí. Eran como 200, y de esos 200 había jefes, y nos dio los nombres de los jefes que tenían de los 10, de decenas. Entonces, la escritura es clara y te dice: el diablo es real, el diablo se mete en la gente, el diablo se mete en los animales, el diablo se mete en las cosas materiales que el hombre ha creado, en los alimentos. De muchas maneras el diablo avienta brujería a través de los alimentos, hechicería. Ese es el trabajo del diablo. Por eso, ¿por qué la gente se va a querer drogar? Yo nunca entendí eso. O tomar, alcoholizarse, ser un alcohólico. Porque hay un espíritu adentro de la persona. Yo en mi sano juicio llegué a tomar una vez, creo. Y no me gustó. Y dije, ¿esto qué? Llegué a probar el cigarro. ¿Esto qué es? No me gustó, es un cochinero. No hay placer en eso, pues, para que me entiendan. Para mí no. Porque estaba en mi sano juicio. Porque no tenía un demonio que me hacía tomar o desear eso. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente no recibe la palabra de Dios? Porque tiene un espíritu de error dentro de ellos. ¿Por qué los de las iglesias dicen que son adventistas, que son de bautistas, apostólicos? Y si tú traes la verdad aquí, yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista del séptimo día, yo soy mormón. ¿Por qué no creen en lo que dice el libro? Porque tienen un espíritu de error adentro de ellos. Y les es difícil salir de ahí. Le damos gracias al Señor porque nos trajo a la verdad de esa manera. Vamos a seguir leyendo aquí en el libro de Jacer. Vamos a leer el libro de Jacer. Jacer, en el capítulo 23 del libro de Jacer. Vamos a leer en el libro de Jacer, capítulo 23. Y vamos a empezar a leer. Espérame. Fíjate, capítulo 23 del libro de Jacer. Y vamos a empezar leyendo a la mitad del verso 34. A la mitad del verso 34 dice así: y viendo que no podía prevalecer sobre ellos, se escondió de ellos y fue y pasó delante de ellos en el camino. Y él se transformó en un gran arroyo de agua en el camino. Fíjate el poder que tiene el diablo. Se transforma en un arroyo físico. No estaba viendo una visión, era físico. De agua en el camino. Y Abraham y Isaac y sus dos jóvenes llegaron a ese lugar y vieron el gran y poderoso arroyo con las aguas poderosas. Y ellos entraron más hondo en el arroyo y las aguas llegaban hasta sus cuellos. Y todos ellos estaban aterrorizados a causa del agua. Y mientras iban por el arroyo, Abraham reconoció ese lugar y él sabía que no había agua en ese lugar antes. Y Abraham dijo a su hijo Isaac: yo conozco este lugar y no había arroyo ni agua. Ahora, por lo tanto, es este Satanás quien hace todas estas cosas a nosotros, para volvernos a un lado este día de las órdenes del Todopoderoso. Y Abraham lo reprendió y dijo a él: el Señor te reprenda, Satanás, vete de nosotros, porque nosotros vamos por las órdenes del Todopoderoso. El diablo se transforma.
tiene poder. Él y sus demonios, dependiendo del rango, tienen el poder para hacerse como un arroyo. Se puede transformar en un hombre, en una mujer. La Escritura dice que los ángeles se pueden transformar, pueden tomar forma física. Entonces vimos que se puede meter en las personas, se puede meter en los objetos, se puede meter en los animales y hasta en la naturaleza del mundo se puede transformar. Como viene la gente y dice que no existe el diablo, o que no tiene poder, o como esa canción que cantaban en la iglesia y que decían, Satanás está bajo mis pies, y le pisaban. Ajá, y también machácale la cabeza al diablo, un coro. Y todos adulterando y todos fornicando. ¿Cómo le vas a machacar al diablo si estás en adulterio? ¿Cómo vas a machacarle la cabeza al diablo o destruir el poder de las tinieblas si estás en fornicación? O el predicador dice mentiras a la congregación. Una mentira no más ocupa decir. Puedes predicar 99 verdades y con una mentira eres de parte del diablo. No le puedes poner o no le puedes quitar a las sagradas escrituras. Entonces, la gente no cree esto. La gente no cree que existe lo espiritual y que el diablo está metido en la humanidad. Ese es el problema. El diablo está metido en todos lados. Por eso le tienes que pedir a Dios que te limpie tu casa, de que no haya anatema dentro de tu casa. Pero a veces no entendemos. Y van y compran cosas que están sacrificadas al diablo. Compramos, porque nos equivocamos todos, y nos regalan, ay, llévate esto, y que toma esto. Como les dije, el día que mi patrón me dio en Navidad un cheque de $350 y me lo llevé, me dio $350 esta Navidad que pasó. ¿Cómo voy a recibir yo un cheque de Navidad? Si no me hubiera dicho es de Navidad, lo puedo aceptar. Al momento que él dice, esto es de Navidad, eso es algo sacrificado al diablo. Y yo iba en el carro y lo iba a romper. Claro, lo rompí. Pero yo iba en el carro y lo toqué y era un anatema. Tenía algo espiritual fuerte adentro. Un pedazo de papel con una pluma que el Señor firmó. Un cheque. Pues sí, es un pedazo de papel impreso de un banco. ¿Y qué es lo que hice? Lo hice pedacitos. Ese fue un error aceptarlo. Uh-huh. Ese es el error que cometemos. Sí, claro. Ese fue error mío. Cometemos errores, no lo vuelvo a cometer. Pero para que te enseñes que ahí está en lo espiritual, se mete en todo. Lo aceptas y te estás maldiciendo. Por eso cuando yo antes tenía esa pensar, y a veces me llegué a encontrar dinero en la calle, ya no rejunto. Aunque me encuentre $1 millón haya tirado, no me lo levanto nada. Jamás levanto dinero en la calle. Por eso mismo. Porque los brujos y las brujas se la pasan maldiciendo nomás. Ellos se pasan en las calles y tiran dinero. Maldicen ahí una moneda de 10 pesos o de 1,000 pesos, un billete, lo van y lo tiran. Y para que el que lo agarre, que maldiga a su familia. Así trabajan ellos. Nosotros no somos así. Somos santos, dice la Biblia, sin mancha y sin arruga delante de Dios. Esos son los que van a recibir al Señor en el aire, y los que van a hacer parte de la primera resurrección. Eso enseña la Escritura. Eso es lo que debemos de hacer, creer que existe lo espiritual. Todo lo que dice el libro, eso es lo que debemos de creer. Si el libro dice, mira, vamos a terminar con este verso. Vamos a leer el Salmo 91. Se me vino a la mente. 91, capítulo 91, el capítulo, y en el verso 3. Capítulo 91, verso 3. Capítulo 91, verso 3 del libro de los Salmos. Dice así: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea que el diablo anda cazando con un lazo. Te quiere
Como cuando en los rodeos, la gente en los ranchos agarran una soga y agarran la cuerda y cazan a los toros, ¿no? A los toros o a las vacas o a los becerros para domarlos, ¿verdad? Es lo mismo, el diablo anda con un lazo cazando a la gente, te caza, se metió dentro de ti y te hizo hacer todo lo malo. Y no piensen que la gente no tiene la intención de dañar. En mi trabajo no le acepto nada a nadie. Nada. Ya no. Nada. No lo puedes aceptar. No, que te comparto de mi comida, de mi lonche o lo que sea y que no lo hago. Oh, no, yo no como eso, gracias. Con respeto, no le voy a faltar respeto a la gente. No que una amiga me regaló un juguete, que una amiga me regaló no sé qué. No lo puedes aceptar. Porque está sacrificado al diablo. Lo espiritual es real, se meten los espíritus en las cosas materiales, se meten en la gente, se meten en los animales. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza que trajo en este día. Vamos a pasar y vamos a terminar con esto. Para toda la gente que no se ha bautizado, como dice la Escritura, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en el capítulo 2 del libro de los Hechos y en el verso 38. Hechos capítulo 2 y en el verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38 dice así. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente cuando viene a conocer a Dios? Primeramente, reconocer que Dios es el Señor Jesucristo y que Él es un solo Dios, como Él enseña en las Sagradas Escrituras. Y de ahí lo que debe de hacer es lo que el apóstol Pablo les dijo. Sepan pues ciertamente toda la casa de Israel, en el verso 36 voy a empezar, capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que el mundo debe preguntarnos a los predicadores de Dios, ¿qué deben de hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que debe de hacer primeramente una persona es reconocer que Dios es uno, después se debe de arrepentir, como dice el apóstol, y después bautizarse individualmente en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone los pecados. Hasta ahí te bautizas y es borrón y cuenta nueva, ya no cuenta todo el mal que hiciste, violadores, asesinos, lo que fuiste, ladrón, mentiroso. Te bautizas, Dios te perdona hasta ahí, ya no lo vuelves a hacer, porque ya Dios te ha perdonado sus pecados, y recibes el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Lo predicamos la semana pasada. El don del Espíritu Santo es hablar otros idiomas, que es otras lenguas, como dice las Sagradas Escrituras. Conforme el Espíritu te quiere dar, viene el Espíritu de Dios y se mete. Ahorita vimos que el espíritu del diablo se mete en la gente para hacer lo malo, pero ahora es a lo contrario. Viene el Espíritu de Dios y se le mete a la gente para hacer lo bueno, para limpiarte, para transformar tus pensamientos de las tinieblas a la luz. Te cambia tu manera de vivir, tu manera de vestir, tu manera de comer, tu manera de pensar, tu manera de trabajar. Todo te lo cambia Dios para que lo honres y lo glorifiques, como está escrito en el libro. Recibes el Espíritu Santo para que te transforme Dios y te limpie. Eso es lo que todo el mundo debe de hacer. Si tú ahí por internet nos estás viendo y quieres bautizarte, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo, y quieres que vayamos a la región que tú estás, el que nos esté viendo por internet, con el favor de Dios hacemos provisión. En cualquier parte del mundo que estés viendo este mensaje, vamos y hacemos provisión con el favor de Dios para ir y bautizarte, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo.